bien. ¿Pueden verla todos ahí? Sí. Afirmativo, Inge. Ok. Bueno, mi nombre es Rodolfo Castillo. A nombre de Viacom les doy la bienvenida a todos. Qué bueno que pudieron conectarse. En este webinar vamos a ver la parte de diseño de una instalación industrial. El objetivo obviamente del webinar es realizar la selección y el dimensionamiento de los conductores que intervienen en una instalación industrial. Obviamente todo esto basado en la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001C de 2012, todavía vigente. El índice temático del cual vamos a estar platicando es conductores de baja tensión, conductores de media tensión, selección de ampacidad en cables de baja tensión, selección de ampacidad en cables de media tensión, cálculo de caída de tensión, cálculo por cortocircuito, canalización versus ampacidad, el apoyo de software y con respecto a la norma y los estudios eléctricos. Como bien sabemos, los conductores eléctricos forman parte de las instalaciones residenciales, industriales, asimismo como del alumbrado público en la parte de la distribución y transmisión de energía eléctrica. Y bueno, también son utilizados para abastecer diferentes cargas como motores y transformadores, y obviamente también en la parte interna de estos equipos, en la parte del embobinado del motor, en el rotor, estator y asimismo en el núcleo del transformador. Lo primero, bueno, pues será conocer el sistema eléctrico. Aquí, bueno, dependiendo ya de cada país, tendrán sus tensiones normalizadas. En el caso de México, bueno, pues el sistema de generación se encuentra en media tensión, y luego ya después la parte de las líneas de transmisión están en 400, 230, la parte de 115, después pasamos a la parte de media tensión que va desde 5, 8, 15, 25, 35 kV, y bueno, al finalizar llegamos a la parte de baja tensión que está en 2000 volts, lo que se le conoce como 480 para tensión industrial, 220 o 127. Aquí, bueno, pues va a depender de cada país. Obviamente, países en Europa manejan un nivel de tensión diferente que en América, inclusive entre países, Estados Unidos y Guatemala, aunque tenemos algunas tensiones similares, también tenemos nuestras diferencias en la parte de transmisión. Conductores de baja tensión. Los elementos constructivos de un cable de baja tensión son los que podemos ver aquí: conductor metálico, aislamiento y cubierta exterior. Todos los conductores van a estar, por ejemplo, aquí en la parte de este conductor del centro, la parte más básica de un conductor, donde está el elemento del metal y el aislamiento. Algunos otros podrán estar como el que está en la parte esta superior, donde está el aislamiento y el forro de nylon, que en este caso es un THHN. Y otros conductores podrán estar como en este caso, este tercer caso, en la parte inferior, donde hay un conductor de aluminio, un aislamiento de EPR y una cubierta de CP. Normalmente, bueno, aquí estos cables son utilizados en atmósferas corrosivas, y bueno, de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas, el aluminio puede ser utilizado en México a partir del 6 y mayores. De aquí entramos a un punto muy importante, que es la nomenclatura que se tiene en cables de baja tensión. Y bueno, esto depende mucho de la selección del artículo de acuerdo con el proyecto. Todos los cables que tengan la letra T en su inicio va a corresponder a un termoplástico, que es un PVC. Todos aquellos que empiecen con la X corresponden a un termofijo, igual a R, un termofijo. Estos materiales, obviamente XLP como EPR, son aquellos que una vez que son extruidos difícilmente podemos modificar sus características de físicas. O sea, tal es el caso de las llantas de un carro, que bueno, una vez que ya extruyen ese caucho, pues difícilmente lo pueden modificar. Entonces estos materiales son muy resistentes, pero bueno, también no son reutilizables, no son reciclables.
La H, bueno, pues nos dice que puede operar a 75 grados. La doble H nos indica que es capaz de operar a 90 en ambiente seco. Y verán que muchos traen el guión 2, que dice que es capaz de operar a 90 en ambiente seco, húmedo y mojado. Muchos de la nomenclatura de cables trae la W, que esto nos indica que es capaz de operar en ambiente mojado. Y bueno, algunos podrán ver que traen la letra LS, que se refiere en Estados Unidos, esta LS nada más es low smoke. En México significa tres cosas: la parte de no propagador del incendio, baja emisión de humos y bajo contenido de gas ácido. Después podremos tener una combinación entre LS y 0H. Aquí, bueno, lo nuevo sería el 0H, que es sin contenido de halógenos, que normalmente este tipo de cable, el LS0H, se instala en metros, trenes subterráneos, y la parte del LS en donde hay lugares de reunión, lugares donde hay alta concentración de personas, donde hay más de 100, de acuerdo al artículo 518 de la NOM. Y bueno, pues aquí del lado derecho podremos ver ya toda la combinación de nomenclatura, y ustedes, bueno, lo pueden corroborar un poquito más con datos detallados en el artículo 310.104 de la norma de instalaciones eléctricas. De acuerdo con su voltaje de operación, en el caso de los cables de baja tensión, en México solo se maneja 600 volts y 2000 volts. Actualmente hay normas, la norma de la UL 44 y maneja ya el voltaje de 1000. Nosotros obviamente sabemos que la norma de instalaciones eléctricas, la NOM 001, pues es básicamente una copia del NEC de Estados Unidos, y asimismo las normas de producto pues están armonizadas con otros países, es decir, la norma de producto que corresponde a cables de baja tensión corresponde a la misma UL y a la misma CCA canadiense. Entonces, bueno, aquí nosotros no hemos tenido una actualización en la norma de instalaciones eléctricas, en la NOM 001, por tanto, hasta el momento solo tenemos el voltaje de 600 y de 2000 volts. Entonces, en esta pequeña tabla ustedes podrán ver cómo el PVC, como lo manejamos, solo puede ser utilizado en 600 volts y en cobre. Si ya lo quieres en XLP como un XHHW, lo puedes utilizar en los dos materiales, tanto cobre como aluminio, pero aquí nada más también solo en 600 volts. Si tú quieres un XLP tipo RHH, RHW, lo puedes utilizar en cobre aluminio en 600, y también lo puedes utilizar en 2000 volts, igual en los mismos materiales. ¿Qué pasa con el cable fotovoltaico? Bueno, el cable fotovoltaico normalmente está diseñado para funcionar a una tensión de 600 y de 1000. Toda esta tecnología de cables fotovoltaicos, bueno, pues viene de Europa, donde normalmente le ponen de 600 diagonal 1000, y nosotros manejamos el tradicional cable fotovoltaico bajo norma UL, que es capaz de operar a 2000 volts. O sea, la diferencia radica en el espesor de aislamiento, básicamente. ¿Qué pasa con los conductores de media tensión? Los cables de media tensión, bueno, pues están soportados en el artículo 310.60 de la norma de instalaciones eléctricas, donde nos indica que la media tensión empieza a partir del 2001 en adelante, ¿no? Aquí, bueno, en este primer diseño que vemos en pantalla, corresponde a un cable de una tensión de 2001 a 5000 volts o 5 kV, como es conocido. Aquí normalmente, bueno, de media tensión ya te saltas directamente hasta 5 kV. Nosotros tenemos, como ya lo mencionamos, cables para 600, para 2000, y de ahí nos saltamos hasta 5 kV. Hay algunas aplicaciones que nos han pedido, sobre todo para el tren subterráneo, que están en 3000 volts, pero son limitadas, no son muchos. Entonces, normalmente de la media tensión, de la baja tensión, te saltas ya la media hasta 5 kV o 5000 volts. Este cable, como lo vemos aquí, bueno, ya no tiene solamente un aislamiento, sino que debe de tener un semiconductor, un aislamiento y una cubierta. Cuando ya se utilizan tensiones de 5000 volts, 8000 volts, 15, 25 o 35, o como se le conocen,
5 kb, 8, 15, 25 y 35 kb, el cable necesita tener una pantalla metálica como lo vemos aquí en pantalla, con la finalidad de drenar las corrientes circulantes ahí. Los elementos constructivos de un cable de media tensión los podemos ver aquí enumerados en esta imagen. Tenemos cables monopolares, como lo podemos ver en esta imagen, donde podremos tener aislamientos de XLP o EPR y diseños en pantalla desde alambres de cobre hasta cintas de cobre. También podremos ver elementos que llevan aquí unas pequeñas cintas bloqueadoras de humedad, pero todo esto corresponde a monopolares. También podemos tener cables trifásicos como este, que son tres fases, cubiertos por rodeados por una cubierta general. Y finalmente podemos tener un cable triplex como es este, que son fases individuales con cubierta individual, triplexiados. Esto pues normalmente se hace este diseño para eliminar el campo electromagnético que pudiéramos tener en el circuito. ¿Qué origina este campo? Bueno, aquí en las características de los cables, como ya lo mencionaba, los cables de media tensión de 5 kb hasta 35 kb deben de tener el semiconductor del aislamiento, el aislamiento y el semiconductor del aislamiento. Aquí, obviamente, estas tres capas, a lo que le llaman triple extrusión, sirven para mantener un campo eléctrico equipotencial en la periferia del cable, para que se pueda ver de esta forma. Si no, obviamente los campos saldrían en esta forma y bueno, pues también es un riesgo y es peligroso. Obviamente no se puede evitar que este campo electromagnético resultado de la corriente que pasa por este conductor pues salga hacia afuera del conductor. Entonces esa inducción, que también a su vez va a generar una corriente, necesita ser drenada, necesita ser llevada a tierra. Para esto utilizamos una pantalla metálica como esta, que puede ser de alambres o que puede ser de cintas. De aquí que dicen que el cable de media tensión debe estar aterrizado en 2 o más puntos o puede estar aterrizado en un solo punto. Pero aquí la intención es, bueno, drenar esa corriente, esa pantalla de tipo electrostática para seguridad de la instalación eléctrica y de las personas. De acuerdo con el proyecto, también debemos revisar la parte de atributos. Tanto cables de baja tensión como de media tienen diferentes atributos. Unos son atribuibles al conjunto completo, a todo el cable, y otros solamente a la cubierta. Muchos, como ya lo revisamos, podrán tener la característica LS. Esta, pues, a su vez, es parte de todo el conjunto del cable. La parte de SR, que bueno, cuando instalamos un cable a la intemperie debe de tener esta nomenclatura, que significa que es resistente a los rayos solares, son las resistentes, y esto es propio solamente de la cubierta. O la parte del PRI, que es resistente al aceite, que bueno, pues también es parte del conjunto, y la parte de la resistente a la flama, que es parte del conjunto también. Aquí, bueno, como lo vemos, esta parte del rad es un recubrimiento altamente deslizante. Esto, bueno, pues no es una característica de norma como los otros 4, que los piden las normas de producto de acuerdo con el tipo de instalación. No, este es un extra de Viacom que saca al mercado, que es un recubrimiento altamente deslizante. Lo que nos ayuda es que, bueno, este es atribuible a la cubierta, y cuando nosotros vamos a instalar ya sea el cable de baja o de media tensión, podemos reducir hasta en un 50% la tensión de jalado del conductor, de tal manera que, bueno, en el caso de media tensión podemos evitar un poco el uso de lubricantes dentro de esa instalación. En la parte de Roche, bueno, pues esto es algo que nace en el 2011, es una directiva europea y prácticamente se refiere a que los materiales con los cuales está hecho ese conductor están libres de sustancias peligrosas. Esto, bueno, pues se está manejando últimamente mucho y casi todos los proyectos actualmente nos piden que los conductores cumplan con esta característica. Selección de ampacidad para cables de baja tensión.
Primero empezamos definiendo el término de ampacidad, que bueno, de acuerdo con la norma de instalaciones eléctricas del artículo 100 nos indica que es la corriente máxima que un conductor puede transportar continuamente bajo condiciones de uso sin exceder su rango de temperatura. Nosotros lo podemos encontrar como ampacidad. Anteriormente estaba marcado como capacidad de conducción de corriente, básicamente es el mismo término. Y bueno, esta fórmula de ampacidad, estas tablas que nos da la norma de ampacidad tanto en baja como en media, nacen de esta fórmula. Esta fórmula, bueno, pues fue desarrollada por Níger and McGrath en 1957. Básicamente el cálculo de la corriente está basado en la temperatura del conductor, en la temperatura ambiente, la diferencia de ambas, y obviamente esto está dividido entre la resistencia de cada uno de los elementos, del conductor, del aislamiento, si tuviera una cubierta de la cubierta, si tuviera si fuera dentro de una canalización de la canalización, si fuera dentro de un relleno térmico del relleno y al final del terreno. Entonces todas esas resistencias irán contribuyendo en esta parte para determinar el valor de ampacidad. En la parte de los cables de baja tensión, tenemos en la norma de instalaciones dos tablas. Ahorita vamos a mostrar una que es la tabla 31015B16, que básicamente nos da la ampacidad para cables en canalización o directamente enterrados a una temperatura ambiente de 30 grados y no más de 3 conductores. Tenemos a su vez la tabla 31015B17, que bueno, esa nos sirve para conductores al aire libre, que básicamente son pues en charola, a una temperatura ambiente de 30 grados y para no más de 2000 volts. Pero aquí el detalle es cómo entramos a la tabla de ampacidad, a la columna correcta. Y bueno, de acuerdo al artículo 110.14C1 de la norma de instalaciones eléctricas, limitaciones de temperatura, podemos revisar que para circuitos hasta 100 amperes o conductores de tamaño 14 hasta el 1, debemos utilizar la columna de 60 grados. Si nosotros tenemos circuitos mayores a 100 amperes o conductores mayores al 1, es decir, el 1,0, debemos de utilizar la columna de 75 grados. Y bueno, aquí la pregunta es, ¿cuándo vamos a utilizar los conductores de 90 grados? Bueno, nosotros los vamos a utilizar cuando apliquemos factores de ajuste tanto por temperatura como por agrupamiento. Cuando nosotros apliquemos estos factores, nosotros podemos utilizar la columna de 90 grados. Porque bueno, como ustedes verán, nosotros en nuestro catálogo normalmente los productos que anunciamos son para temperaturas ambientes de 90 grados, porque el aislamiento tiene esa capacidad, pero para entrar a esta columna necesitas hacer esa corrección tanto por temperatura como por agrupamiento. ¿A qué se refiere el utilizar esos factores de ajuste? Bueno, aquí lo podemos ver en estas dos tablas. Esta es la tabla para hacer la corrección del factor debido a la temperatura. Normalmente la tabla, tanto la 16 como la 17, nos lo dan a 30 grados. Es por eso que en esos 30 se encuentra la unidad. Si nosotros tenemos una temperatura menor de esos 30 grados, normalmente está por arriba de la unidad, quiere decir que esa ampacidad va a tender a subir. Y de caso contrario, si tenemos temperaturas mayores a esos 30 grados, no sé, digamos 35, 38 grados, pues esa ampacidad va a tender a ir hacia abajo. Obviamente el calor dentro de un conductor impide que fluyan los electrones y por ende también la circulación de la corriente. En el caso de los factores de ajuste por agrupamiento, bueno, ahí las tablas de la NOM de baja tensión solo están diseñadas para no más de 3 conductores, como es el caso de esta imagen. Cuando son más de 3 conductores, como lo podemos ver en esta segunda imagen inferior, bueno, aquí ya tenemos que aplicar este factor. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tuviéramos más de 3, no sé, de 4 a 6, nosotros tendríamos que afectar esa ampacidad
por este factor de 80, o sea, hasta en vez de ser el 100%, sería ya un 80% la ampacidad que nosotros seleccionamos de tabla. Y si así de igual manera nosotros tuviéramos un número mayor de conductores, pues esa ampacidad sería limitada por estos factores. Miren aquí, por ejemplo, si tuviéramos de 41 conductores o más, pues ya la ampacidad básicamente ya es, se fue muy abajo, ¿no? Un 35%, o sea, ya no es útil. Por eso la cuestión de saber, bueno, de seleccionar la canalización adecuada, pero aquí en estas imágenes podemos ver los diferentes fenómenos que se están dando, como aquí en esta parte hay una parte roja pintada que es la parte de generación de calor que están teniendo estos conductores, y obviamente ese calor está impidiendo que la corriente fluya. La selección de ampacidad en cables de media tensión. En cables de media tensión tenemos el artículo 31060, donde podremos encontrar algunas tablas que empiezan desde la 77 hasta el 86. Aquí, bueno, es necesario identificar algunos elementos, como lo vemos aquí en este círculo dorado, donde en esta se está refiriendo al cobre, en la 67. En la 68, aquí de este lado, esta parte se refiere a la parte del aluminio. Y bueno, después en esta parte roja que está aquí, se refiere a que esta tabla la podemos utilizar a 90 grados y en esta parte la podemos utilizar a 105 grados. En las tablas de baja tensión nada más vamos a tener 60, 75 y 90. Y en el caso de media tensión, los aislamientos pueden funcionar nada más a 90 o a 105 grados. Voy a citar el ejemplo. Por ejemplo, en el caso del XLP, ese nada más puede funcionar a 90 grados. En el caso del EPR, ese se selecciona a 105 porque esa es la temperatura de operación normal de ese compuesto. Si nosotros utilizáramos un XLPRA, también tiene esa capacidad de funcionar a 105 grados. ¿Cómo nos afecta en la ampacidad? Bueno, pues de forma significativa. Vamos a suponer que aquí seleccionamos el calibre 1000 para un XLP y aquí nos conduce 880 amperes. Pero ¿qué pasa si ese mismo calibre yo lo compro en EPR? Bueno, pues aquí nos da 980 amperes. O sea, nos da una ampacidad mayor. Eso independientemente de que si sea 100 o 133% nivel de aislamiento. Esto solo es con respecto a la temperatura de operación. Y bueno, como lo vemos en esta columna, pues aquí los vamos a poder seleccionar de 2001 a 5000 y esta segunda columna de 5.000 volts hasta 35.000 volts. Algo que es importante detectar en estas tablas, que a lo mejor las de la NOM no vienen con esta imagen que está aquí, o esta que está aquí, es que, por ejemplo, el manual de Viacom trae ya unos pequeños imágenes ilustrativas en la parte superior de cada tabla para facilitar su búsqueda. Que, bueno, aquí arriba va a venir la configuración. En este caso, bueno, pues son 3 conductores considerados al aire libre para una temperatura ambiente de 40 grados. ¿Qué pasa, por ejemplo, en este caso? Bueno, en este caso estamos utilizando o estamos buscando esta ampacidad para un ducto. ¿Y dónde vamos a ver eso? Bueno, aquí lo estamos manejando en este círculo que es el detalle. El detalle es donde nosotros vamos a encontrar esa configuración. Los detalles de instalación vienen también en la parte de la norma, en la 31060. Nosotros vamos a encontrar esas tablas para instalaciones en ductos, por ejemplo, aquí en el detalle 1 con 1, o en el detalle 2 van a ser 3 conductores, o este es el mismo detalle 2 con otra configuración de 3 en formación plana en ducto. Y bueno, podemos tener desde un circuito hasta 2 circuitos, o podemos tener 3 circuitos, así como lo muestra esta imagen. Esto para el caso de cuando se instale ductos. Cuando el cable vaya directamente enterrado, bueno, va a ser como lo vemos en este lado, que puedes encontrarte desde un conductor, o puede simbolizar un cable trifásico también. Aquí, bueno, pues tenemos estos dos cables o 2 circuitos. Por ejemplo, que puede ser una terna, esto que son 2 ternas, y bueno, ya cables en formación plana, el detalle 9 o el detalle 10, que son 2 circuitos con una separación.
Aquí ya la norma, bueno, te da las separaciones mínimas requeridas para estas configuraciones, inclusive también te da las separaciones cuando van en ducto. Pero ¿qué pasa aquí cuando nosotros no tenemos esta configuración en la instalación que vamos a realizar? ¿Qué es lo que normalmente pasa? Bueno, para ello pues nos podremos apoyar en diferentes programas especializados como lo es que es el SINCAP para el cálculo de ampacidad. Y aquí en este programa nosotros podemos meter la construcción del cable, desde el número de hilos, los espesores de los semiconductores, del aislamiento, también la parte de la pantalla, y de la cubierta, tanto materiales como dimensiones. Y al final podemos determinar el tipo de instalación. Normalmente este tipo de cable, el SIMCAP, se utiliza para sistemas subterráneos. Tenemos la parte contraria que es el PLC-CAT, ¿verdad? Que es para para líneas aéreas. En el caso de bueno, pues ya se diseñó aquí este circuito que básicamente eran 3 circuitos que iban con cierto espaciamiento, a cierta profundidad. De hecho, teníamos el dato de la resistividad del terreno también. Y bueno, esto nos ayuda a tener una aproximación más grande porque si lo ven ya nos da el valor de ampacidad de cada uno de los cables. Y inclusive normalmente, si se fijan, este cable que está en la parte central, pues tiene un valor de ampacidad mucho menor que los que están aquí a las orillas, y eso debido a que recibe la radiación de calor de todos los que están aquí alrededor. Este programa también nos da, a su vez, el valor de la temperatura de operación, que lo tenemos aquí, 84, 87, o sea, si ven está muy por debajo de los 90 que originalmente son. Entonces, este programa es de mucha utilidad porque podemos tener diferentes configuraciones y tener con exactitud el dato de ampacidad que tú necesitas para tu proyecto. El cálculo por caída de tensión. Es necesario realizar el cálculo por caída de tensión, tanto para circuitos de baja como para media. Bueno, de aquí nosotros tenemos en el manual de Viacom una pequeña hojita donde está el cálculo de caída de tensión para cables de baja tensión. Aquí está para este tipo. Obviamente lo tenemos para cada calibre. De este lado están los amperes y de este lado está la distancia. Aquí abajito podemos encontrar la parte de regulación que nosotros queremos de acuerdo al sistemita que nosotros tengamos. Aquí, bueno, pues de acuerdo al artículo de la norma, el 219-19 nos dice que para circuitos derivados, pues de preferencia no mayor al 3% de la caída, y en una combinación entre circuitos derivados y alimentadores, pues no más del 5%. Esta caída, bueno, pues está calculada es el voltaje, la corriente y la impedancia en dos componentes, la resistencia y la reactancia. Aquí en esta parte de la reactancia, cuando son distancias pequeñas, por ejemplo aquí en la reactancia que está compuesta de la reactancia inductiva más la capacitiva, en distancias pequeñas, pues se puede eliminar la reactancia capacitiva y solo tener la inductiva, y ya finalmente queda esta fórmula. ¿De dónde sacamos estos dos datos? Bueno, en el caso de cables de baja tensión, pues los podemos obtener de la tabla 9 de la norma, ya del capítulo 10. Ahí viene una tabla con, bueno, valores de reactancia inductiva, valores de resistencia y valores de impedancia. De ahí podemos obtener estos valores, inclusive ya el valor directo de la impedancia. Esto es para cables de baja tensión. Para el caso de cables de media tensión, bueno, pues aquí sí es necesario apoyarnos en este tipo de programas para obtener los parámetros eléctricos y de esa manera hacer la simulación. Aquí, bueno, pues ya se obtiene la caída de tensión, y les digo, de preferencia mantener este porcentaje de regulación en todos los proyectos, tanto media tensión como baja. ¿Qué pasa con el cálculo del cortocircuito? El cálculo del cortocircuito es algo que también es necesario. Se considera que los conductores están protegidos bajo condiciones de cortocircuito cuando no exceden la temperatura del cortocircuito, es decir,
Si nosotros tenemos una corriente de cortocircuito, de preferencia que esa corriente no vaya a ser lo suficientemente grande para que supere la temperatura de operación de ese compuesto. En el caso de compuestos termoplásticos como lo es el PVC y el polietileno, tienen temperaturas de cortocircuito de 150 grados. Este dato pues tú lo podrás encontrar en los manuales de Viacon. Ahí nosotros normalmente damos la temperatura de operación normal, la temperatura de emergencia y la temperatura de cortocircuito. En el caso de termofijos, que estos compuestos son más utilizados, bueno, en baja tensión se utilizan, pero más en media tensión, pues normalmente tienen temperaturas de cortocircuito de 250 grados, o se aguantan un poco más que un termoplástico, ¿no? Por eso es la razón que normalmente estos compuestos son utilizados para fines industriales. De aquí, bueno, se desprende que nosotros tenemos una fórmula para calcular el cortocircuito en cobre y tenemos otra fórmula para calcular el cortocircuito en aluminio. De aquí, bueno, pues esa tabla también la vamos a poder encontrar en la norma de instalaciones eléctricas, en el artículo 240-92. Ahí está la fórmula para ambos metales, perdón. Y bueno, aquí abajo están las variables del significado de cada uno de esos términos. Bueno, pues es importante aquí decir que esto que está aquí es la temperatura de donde el cobre llega a su temperatura de 0 grados, igual esto del aluminio. Y bueno, aquí esta constante que está aquí y esta constante que está aquí dependen del material, que ya lo mencionamos, el tipo de aislamiento. Y bueno, aquí esta parte de aquí es la sección transversal del conductor, ¿no? Que bueno, en algunas partes te lo piden en Kc-1000 y en otras fórmulas te lo pudiera pedir también en milímetros cuadrados. De aquí, bueno, que se desprende ya las curvas de daño de los conductores mismas que nosotros, vamos a encontrar en la coordinación de protecciones en la parte de conductores. Por ejemplo, aquí en estos dos salen de la ICEA P32382 en la parte de los conductores centrales. La parte de las pantallas sale de la ICEA P45. Y bueno, ya estas curvas de daño nos van a dar valores de los calibres, aquí la sección transversal y la corriente en kiloamperes, de tal manera que, por ejemplo, si nosotros agarramos un calibre 2 ceros, nos vamos por aquí y lo queremos calcular a un valor de 2 ciclos, bueno, pues vamos a obtener aquí que está más o menos aquí por arriba de los 10 kiloamperes, ¿no? Obviamente, pues estas son tablas logarítmicas, no tienen una relación lineal. Y bueno, pues aquí será importante basarnos en esta fórmula o en estas curvas de daño para obtener el valor del cortocircuito de ese conductor. Canalización versus la ampacidad. Aquí, bueno, es importante determinar que de acuerdo con el tipo de canalización se tendrá diferentes factores decrementales por agrupamiento. Aquí, bueno, pues están 3 ejemplos. En el caso del tubo conduit, cuando son más de dos conductores, pues bueno, ya va afectándonos, que son 3, 4. El factor de ocupación, pues se ve afectado, o sea, ahí ya va a cambiar la ampacidad. Aquí normalmente nosotros tenemos que tener nada más el 40% del área ocupada y el 60% del área disponible. Si nosotros superamos ese valor que tengamos, vamos a decir que tengamos un 50-50, pues entonces ya ahí el valor de ampacidad se va a ver afectado. Cuando nosotros tenemos más de 3 conductores, pues entonces ya nos tenemos que ir a esta tabla, la 31015B3A, donde vienen ya los factores de ajuste para más de 3 conductores. Ahí ya nos vamos a esa tabla. ¿Qué pasa cuando tenemos ducto metálico? Aquí, bueno, pues nos dice que solo podemos ocupar el 20% de la área de ese ducto y tener el 80% libre. Ahí, bueno, ahí ya se ve un poco con más restricción. Ahí, bueno, pues podemos tener ese 20% lleno de conductores, pero no superarlo.
O también nos da la regla que cuando son más de 30 conductores, ya tenemos que utilizar la tabla la tabla para ajuste por la tabla de ajuste por el número de conductores. O sea, ya la tenemos que utilizar. Aquí la desventaja es que, bueno, se utiliza a partir del 30 y mayores. Entonces, si nos vamos a la tabla 3, 10, 15, B, 3A, nosotros ya de 31 a 40 y entramos con un 40% menos. O sea, esa es la desventaja que tenemos con el ducto metálico. Que bueno, podemos poner 30, sí, muy bien, pero si nos pasamos de 30 conductores, es decir, tengamos 31, ya tenemos que utilizar la tabla de ajuste y entrar justamente en el del 31 al 40. Y ahí ya directamente es el 40%, ¿no? Ya se ve afectado a la ampacidad el 40%. ¿Qué pasa cuando nosotros utilizamos charola? Bueno, pues ahí hay unas reglas que nos da el artículo 392. Y bueno, pues aquí hay unas de 600K, de conductor 600 kc/1000 y mayores. Se tiene que utilizar 75, el factor de 75 cuando la charola no tiene tapa, o el 70 cuando tiene tapa. O cuando van del 1.0 hasta el 500 kc/1000, se tiene que utilizar la afectación del 65 sin tapa o el 60 con tapa. Entonces, bueno, a partir de este tipo de canalizaciones nosotros tendremos que evaluar qué es lo mejor para nuestra instalación. Obviamente y evidentemente en cables de baja tensión a veces pues es más sencillo y práctico utilizar el conduit. A veces se facilita más la parte del ducto metálico, sobre todo por el número de conductores, aunque tenemos esta restricción que si pasamos de 31, pues ya se afecta mucho la ampacidad. O en el caso de charolas, que muchas veces en media tensión pues es la única forma de llevar este tipo de canalización, ¿no? Aquí, bueno, pues en charola también quiero comentar que si tú tienes cables monopolares en una sola cama, pues ahí no tienes afectación, ahí el factor es 1, es básicamente el mismo valor de ampacidad que tú selecciones de la tabla, pues va a ser el mismo cuando tienes una sola cama. O cuando tienes tréboles o triadas espaciados una vez el diámetro, pues ahí tampoco va a haber afectación. El apoyo de software versus la NOM. Aquí, bueno, pues es importante el conocimiento de la norma de instalaciones eléctricas y de preferencia el apoyo en un software, pues es vital cuando es un sistema eléctrico grande, cuando tiene una cantidad muy grande de cargas. Aquí, bueno, pues algunos puntos, todos los sistemas industriales están diseñados en un voltaje de 480 volts y más, ¿verdad? Los industriales. Todo sistema eléctrico como este empieza a partir de una carga, así como aquí tableros de alumbrado, compresores, diferentes tipos de cargas. El conductor mínimo de los circuitos derivados o alimentadores, debemos considerar esos artículos de la norma, el 215-2 o el 215-19 para el circuito derivado, y afectarlos dependiendo si es carga lineal o no lineal. También, bueno, pues calcular los elementos de protección del sistema, así como lo vemos aquí. Hay que calcularlos de acuerdo con las reglas de la NOM, dependiendo qué carga alimente, y no olvidar que esos elementos de protección, tenemos que ser muy cuidadosos en la parte de la capacidad interruptiva, que tendrá que ser mayor que el cortocircuito que se genere en esa parte del sistema, eso de acuerdo con el artículo 110-9. Los elementos de protección deberían estar coordinados con otros elementos del sistema, es decir, que todos los elementos de protección que están aquí aguas abajo tienen que estar coordinados con este elemento de protección aguas arriba, de acuerdo con el artículo 110-10, para que, bueno, pues la afectación sea mínima. Y bueno, aquí en caso de fallar esta carga, pues solo salga esta parte del ramal y no salga todo el sistema desde aquí y nos deje fuera todas estas cargas, ¿no? Eso de acuerdo con el artículo 110-10. Finalmente, bueno, pues aplicar factores de demanda al sistema completo para la determinación del transformador principal. Y bueno, un conocimiento exhaustivo de la norma será siempre necesario para evaluar y determinar todos los elementos que componen el sistema, aunque siendo sinceros, ya aquí pues estos software normalmente hacen
este trabajo. Sin embargo, bueno, les quiero decir algo, este software va a hacer el cálculo. Sin embargo, si nosotros no alimentamos los parámetros requeridos tomando en cuenta la norma de instalaciones, pues también no nos va a dar los valores correctos, ¿no? Los estudios eléctricos. Aquí, bueno, en esta parte, pues va a ser importante los estudios eléctricos, tenerlos en cualquier instalación industrial, máximo con la parte ahorita del código de red, bueno, aunque está ahorita en stand-by ahí. Siempre es necesario realizar estudios eléctricos, ¿no? Para conocer el estado actual de la instalación, saber que tenemos un sistema saludable, o sobre todo porque en una instalación industrial siempre hay incrementos de carga, modificaciones, y cualquiera de estas afectaciones sin duda va a afectar al sistema eléctrico completo en todos los elementos, ¿no? Yo, bueno, pues aquí le puse flujo de carga, cortocircuito y el estudio de coordinación de protecciones. Sin embargo, podrá haber otros como el estudio de arc flash, el estudio de estabilidad transitoria, de flujo de armónicos, entre otros, ¿no? O sea, arranque de motores, y todos esos estudios van a tener que ser considerados para determinar que nuestro sistema eléctrico funciona de la mejor manera. Por ejemplo, miren, aquí en el caso del estudio de flujo de carga, normalmente ese se utiliza para conocer el dimensionamiento de los conductores, si son correctos. Aquí, bueno, nos va a pintar de un color cuando el conductor no sea el adecuado. Nos va a decir si los elementos termomagnéticos son los correctos, si la caída de tensión pues es considerable de acuerdo con la distancia de los circuitos. También podemos dimensionar bancos de capacitores o inclusive mejorar el factor de potencia. Si lo ven aquí nos dice 97.44, lo que quiere decir que pues, es un valor aceptable, pero podremos tener aquí valores menores al 90, y entonces, bueno, ahí se tendrá que instalar un banco, o se tendrá que ver por qué estamos teniendo ese valor de factor de potencia. Ahí, bueno, mediante este estudio de flujo de cargas podemos tener un panorama general de todos esos parámetros que les comento, y bueno, realizar movimientos, actualizaciones o correcciones al sistema y volver a hacer la simulación. ¿Qué pasa con el estudio de cortocircuito? Bueno, pues también es necesario, porque de esta manera, calculando el corto de todo el sistema, podemos saber la robustez del sistema, podemos ver si los interruptores, cables, transformadores fueron seleccionados correctamente también, y bueno, podemos ver sobre todo que el cortocircuito corresponda con los marcos, ¿verdad? O sea, que con las capacidades interruptivas de todo el sistema, de los termos, ¿verdad? Sí, obviamente si la capacidad interruptiva está por debajo del cortocircuito, pues nos va a marcar que el elemento va a presentar una falla ahí. Y bueno, finalmente la parte de la coordinación de protecciones. Miren, por aquí está la parte del conductor. Bueno, ahí, bueno, pues es necesario tener la parte de la coordinación de protecciones, que digamos que es el punto final para saber que el sistema va a operar correctamente, que el sistema está coordinado, que hay buena selectividad, y que todos los elementos que integran el sistema eléctrico van a funcionar de la mejor manera, ¿no? La coordinación, digamos que es el punto fino de los estudios eléctricos. Es, como lo dice el libro de Mason, es un arte y una ciencia, y bueno, pues es un tema de mucha especialidad y que se tendrá que considerar dentro de los estudios eléctricos, sobre todo porque si tenemos un mal funcionamiento de la coordinación, pues vamos a ocasionar una falla en el sistema eléctrico industrial, y tal vez pudiéramos sacar ahí una falla al suministrador, ¿no? Y meternos en un problema mayor. Todos estos estudios actualmente son requeridos como parte del estudio de código de red. Entonces yo pienso que deben de ser llevados o ser realizados continuamente, por lo menos cada 3 años. Inclusive hay una norma, la 029, que te pide la parte de la coordinación en un punto ahí. Entonces también son parte de las cosas que evalúa Secretaría del Trabajo dentro de la parte eléctrica. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Podemos, si gustan, empezar la parte de preguntas. No sé si gustes leérmela, Lupita. Hasta ahorita no han escrito ninguna duda, solo nos han preguntado si vamos a compartir las slides. Les comento que no está planeado compartirlas, es material de
la empresa. Lo que sí queremos hacer es compartirles esta grabación. La vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Si tienen alguna duda, pueden irla escribiendo en el chat.